Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el archivo criminal de la historia. Hay criminales que definen su legado por los imperios que construyen, otros por el rastro de destrucción que dejan a su paso. Pero existe una categoría más siniestra, aquellos cuyo poder se mide por el silencio que imponen, por el miedo que se anida en su apodo. La historia de hoy es sobre un operador del crimen cuya biografía combina hechos comprobados con versiones nunca confirmadas. No hablamos de un capo legendario con redes internacionales, sino de un jefe de plaza que ejerció un control brutal en Monterrey y en el penal de Apodaca. Óscar Manuel Bernal Soriano, La Araña. En El Hampa Bruta, nuestra regla es clara: no glorificamos la violencia ni a quienes la ejercen. Lo que van a ver es una reconstrucción dramatizada, basada en archivos públicos, fuentes documentales y un riguroso trabajo periodístico con fines exclusivamente educativos y de entretenimiento. Contamos estas historias no para celebrar a sus protagonistas, sino para entender las grietas por las que se cuelan. Prepárense para la crónica de un hombre que, según las autoridades, fue pieza clave de los Zetas en Monterrey, que llegó a ejercer influencia dentro del penal de Apodaca y que tras la fuga masiva de 2012 desapareció de los registros oficiales, dejando su destino en el terreno del misterio. Pero antes de empezar, queremos saber tu opinión. ¿Qué has escuchado sobre La Araña en Monterrey? ¿Conoces otras historias de cómo los criminales lograban ejercer poder desde las prisiones? Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. Y recuerda que tu apoyo es fundamental para que sigamos investigando y trayendo estas crónicas. Si valoras el rigor documental, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y comparte este video. Tus acciones nos permiten seguir produciendo contenido con la mayor seriedad y el rigor posible. Y si quieres ir un paso más allá, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, prepárense para descender a la telaraña. Esta es la historia de Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña. Hubo un tiempo en que en la zona metropolitana de Monterrey el miedo se reflejaba en nombres y apodos. Una época en la que la violencia no solo se medía en cifras oficiales, sino también en la tensión que se respiraba en las calles. En ese escenario surgieron figuras que encarnaron la brutalidad de una guerra no declarada. No hablamos de un mito ni de una leyenda urbana. Hablamos de Óscar Manuel Bernal Soriano, un hombre cuyo alias se convirtió en sinónimo de control y violencia: La Araña. Su historia no es la de un gran capo que movía toneladas de droga a través de continentes. Es la crónica de un operador territorial, un sicario que ascendió gracias a una combinación de crueldad metódica e inteligencia táctica, lo que lo volvió temible no solo para sus rivales, sino también para sus propios aliados. Esta es la historia de un hombre que, según diversas investigaciones, fue vinculado con el secuestro y desaparición de 5 militares en Monterrey en 2009, que convirtió el penal de Apodaca en un centro de operaciones bajo su influencia, y que participó en una de las fugas más sangrientas en la historia penitenciaria de México. Tras esa fuga, su rastro quedó envuelto en versiones contradictorias. Algunas aseguran que murió traicionado, otras que se quitó la vida antes de caer en manos de sus enemigos, pero hasta hoy no existe confirmación oficial de su destino. De Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, se sabe que fue identificado por las autoridades como miembro de los Zetas y que llegó a ocupar el cargo de jefe de plaza en Monterrey, Nuevo León. De su infancia y juventud no existen datos confirmados en documentos oficiales. Hay menciones en notas locales que lo ubicaban en Santa Catarina, pero no es un dato confirmado oficialmente en comunicados federales. Se repite en relatos de prensa y podcasts sobre su vida, que sus primeros pasos fueron como asaltante de camiones y transporte público, pero tampoco hay carpetas judiciales o comunicados oficiales que lo confirmen. Lo que sí está documentado es que su integración a los Zetas ocurrió a inicios de los años 2000, cuando la organización criminal, formada inicialmente por desertores del ejército, expandía su dominio en el noreste del país bajo la influencia de Osiel Cárdenas Guillén. Según informes oficiales y reportes periodísticos, La Araña no entró solo.
Su hermano Jorge Armando Bernal Soriano, alias El Guasón, también formó parte de la estructura de los Zetas y fue detenido posteriormente por las autoridades. Óscar Manuel Bernal estuvo vinculado a una de las células más violentas en la región, la de los hermanos Almanza Morales, conocidos como los Goris, Luis, Raimundo, Eduardo y Octavio, militares desertores que trabajaban para Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, jefe de Plaza de Monterrey hasta su captura en 2009. Bajo esa estructura, Bernal Soriano se consolidó como operador de confianza y con el tiempo como uno de los mandos medios más temidos dentro del organigrama de los Zetas en Nuevo León. El nombre de Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, comenzó a aparecer en las investigaciones de seguridad vinculadas a hechos de alto impacto en Nuevo León. Aunque en un inicio operaba en la sombra, pronto se convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades. En 2008, se registraron casos en los que militares fueron privados de la libertad y ejecutados en Nuevo León, crímenes atribuidos a células de los Zetas. Algunas versiones periodísticas mencionaron a La Araña como parte de la estructura operativa bajo las órdenes de los Goris, aunque su participación directa en esos hechos no fue confirmada oficialmente. El episodio que lo colocó con mayor fuerza en el radar de las autoridades ocurrió el 4 de noviembre de 2009, en el municipio de García, cuando el general retirado Juan Arturo Esparza García, recién nombrado secretario de Seguridad Pública, fue emboscado y asesinado junto con 4 de sus escoltas. La Procuraduría Estatal y reportes federales señalaron a los Zetas como responsables del ataque, y entre los nombres vinculados apareció el de Bernal Soriano. Para 2010, la estructura de poder de los Zetas en Monterrey sufrió reacomodos. En junio de ese año fue capturado Héctor Raúl Luna Luna, alias El Tori, considerado uno de los principales jefes de plaza, y poco después cayó también su hermano. Ese vacío de poder abrió espacio para operadores como La Araña, quien, de acuerdo con reportes de inteligencia, asumió funciones como comandante en la zona poniente de Monterrey, supervisando actividades como cobro de piso, distribución de droga y acciones violentas contra rivales. El 23 de octubre de 2010, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció un golpe clave: la captura de Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, junto a 6 de sus cómplices. En el operativo se aseguraron armas, vehículos y drogas. Para muchos, parecía el fin de su carrera criminal, pero en realidad fue el inicio de una nueva etapa. Bernal Soriano fue recluido en el penal de Apodaca, en Nuevo León. Diversas investigaciones y reportes periodísticos coinciden en que, lejos de quedar neutralizados, los integrantes de los Zetas mantenían una fuerte influencia dentro del reclusorio, con complicidad de custodios y autoridades penitenciarias. Ese control se reflejaría más tarde en motines y fugas que marcaron a la prisión. En ese contexto comenzaron a circular testimonios que señalaban que La Araña habría tenido un rol de liderazgo interno, asociado a fugas y a la violencia entre reclusos. No obstante, no existen documentos oficiales que confirmen que ejerciera un control absoluto dentro del penal, y varios de estos relatos permanecen en el terreno testimonial. Fue durante este periodo cuando su figura adquirió una dimensión más oscura. Versiones difundidas en medios y en testimonios de exinternos hablaron incluso de prácticas extremas, incluyendo supuestos actos de canibalismo contra rivales. Sin embargo, no hay pruebas definitivas ni investigaciones oficiales que respalden esas afirmaciones, por lo que se consideran rumores. Lo cierto es que su presencia en Apodaca contribuyó a reforzar su imagen de peligro y a evidenciar el nivel de poder que los Zetas ejercían dentro de los penales de Nuevo León. La madrugada del 19 de febrero de 2012, el penal de Apodaca, en Nuevo León, fue escenario de uno de los episodios más graves en la historia penitenciaria del estado. Lo que inicialmente se reportó como un motín entre grupos rivales terminó siendo una masacre con fuga masiva de reos, en la que hubo participación de autoridades penitenciarias.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, la riña enfrentó a internos de los Zetas contra miembros del Cártel del Golfo. En medio del caos, con la presunta complicidad de custodios y directivos, un grupo de reclusos de los Zetas logró escapar. El saldo fue de 44 internos asesinados y, según cifras oficiales, entre 29 y 37 reos fugados. Entre los evadidos estaban Óscar Manuel Bernal Soriano, La Araña, y su hermano Jorge Armando Bernal Soriano, alias El Guasón. La noticia tuvo gran repercusión nacional e internacional, al poner en evidencia el nivel de corrupción dentro del sistema penitenciario mexicano. Es importante hacer una precisión, según consta en todos los informes oficiales y en la cobertura mediática de la época, la masacre y posterior fuga ocurrieron en el Centro de Reinserción Social de Apodaca. Sin embargo, en el imaginario popular y en algunos foros suele aparecer la confusión con el penal de Topo Chico. La documentación oficial confirma que los hechos sucedieron en Apodaca. Tras la fuga, La Araña fue considerado un reo de alta peligrosidad prófugo y se convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades. Desde entonces, no existe registro oficial de su recaptura y su destino permanece sin confirmación. Tras su fuga del penal de Apodaca en febrero de 2012, el paradero de Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, quedó en la incertidumbre. Lo único comprobado es que, a partir de ese momento, comenzaron a circular distintas versiones sobre su supuesto final. La primera habla de un suicidio. Según relatan algunos testimonios no oficiales, La Araña habría sido convocado a una reunión cerca de Saltillo, Coahuila, con los líderes de los Zetas de aquel momento, Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y su hermano Omar, Z42. Ante la sospecha de que se trataba de una emboscada para ejecutarlo, se dice que habría decidido quitarse la vida frente a sus hombres. Esta versión circula en corridos, podcasts y crónicas, pero no cuenta con respaldo en documentos oficiales ni en reportes periodísticos serios. La segunda versión señala una traición interna. Relatos no confirmados sostienen que fue engañado por su propia gente y llevado a una finca en el municipio de García, Nuevo León. En esa zona, efectivamente se localizaron inmuebles usados como casas de seguridad y puntos de exterminio atribuidos a los Zetas, pero no existe evidencia oficial que confirme que allí fue asesinado Bernal Soriano. La tercera versión lo relaciona con el caso del exdiputado panista Hernán Belden, secuestrado y asesinado en Santa Catarina en septiembre de 2012, crimen atribuido a células de los Zetas. Este hecho, según informes de la Procuraduría de Nuevo León, habría generado tensiones internas y enfurecido a líderes como José Francisco Gutiérrez Galván, alias La Cría, quien consideraba que esa acción atraía demasiada atención del gobierno. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que este caso derivara directamente en la ejecución de La Araña. En definitiva, las tres versiones, suicidio, traición o venganza, permanecen como relatos sin verificación oficial. Lo único cierto es que, después de la fuga de Apodaca, La Araña desapareció de los registros y hasta hoy su destino sigue siendo desconocido. La figura de Óscar Manuel Bernal Soriano es un reflejo de una de las épocas más violentas del crimen organizado en México. No fue un estratega de talla internacional, pero en Monterrey y en el penal de Apodaca llegó a ser considerado uno de los operadores más peligrosos de los Zetas. Su trayectoria muestra cómo la violencia funcionaba como un medio de ascenso rápido dentro de la organización y cómo la desconfianza marcaba las relaciones internas. Su nombre quedó asociado a hechos de alto impacto, entre ellos el asesinato del general Juan Arturo Esparza García en 2009, su papel en la estructura de los Zetas en Monterrey y la fuga masiva del penal de Apodaca en 2012. Tras aquella fuga, nunca se encontró su cuerpo ni hubo un cierre oficial a su caso. Desde entonces, su destino permanece envuelto en el misterio. No existen registros de su recaptura ni confirmación oficial de su muerte.
A lo largo de los años han circulado distintas versiones sobre su posible final, pero ninguna ha sido corroborada por las autoridades. Lo único cierto es que, después de su evasión en 2012, la araña desapareció de los reportes oficiales y hasta hoy sigue siendo un personaje cuyo paradero se desconoce. Así se desvanece el rastro de Óscar Manuel Bernal Soriano, una figura que nos recuerda que, a veces, el mayor terror no reside en lo que se sabe, sino en todo lo que permanece sin respuesta. Su historia es un expediente abierto en la crónica del crimen de México. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta red de violencia y misterio. Si valoras este trabajo de investigación, la mejor forma de apoyar al canal es con tu suscripción, un like y compartiendo este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde seguiremos desarmando otro expediente olvidado por el tiempo. Hasta entonces,